Eso ya lo debes de saber. Regularmente utilizan mínimos cuadrados. Parte 2 te pide calcular la concentración de cada uno de los reactivos. Si no recuerdas cómo se hacía, si se te olvidó, se hace con esta ecuación que está aquí. Te repito, no vayas a copiar los cálculos que están aquí porque no te van a funcionar. Se hace con esta ecuación. ¿Sale? Vas a decir tu Berna y el volumen del reactor. Recuerda que le estaba sacando cada celda. Anótalo también por ahí en un puntito que tengas, en una hoja, en una servilleta. Ahorita si estás disfrutando de tu café, anótalo en una servilletita por un lado. ¿Qué volumen final del reactor tenemos? Díganme, chicos, ¿qué volumen final del reactor tenemos? 100 mililitros. Ajá, ese es al inicio, pero al final, ¿qué volumen tenemos? Si cada celda que tú tienes es de 5 mililitros, ¿qué volumen tenemos? Recordemos que sacábamos una muestrita en una celda y íbamos al espectro y lo medíamos. Otra muestrita y lo medíamos. Nosotros esas muestritas son de 5 mililitros. ¿Cuál será el volumen final en el reactor? 25. Exacto. ¿Por qué sacaste 25, amigo? A ver, Pues explícanos. hicimos 15 mediciones de 5 mililitros la celda. Sí. Son 75 mililitros lo que extrajimos del reactor. Y pues 100 mililitros que era el reactor menos los 75 son 25 mililitros. Perfecto, chavos. Muy bien, muy bien. Por eso te digo que no, en este caso, no copies el resultado porque este resultado es de otro reactor. Bueno, para el hidróxido tienes que hacer exactamente lo mismo. Gracias, bastante bien analizado. Haces exactamente lo mismo, una concentración, volumen y un volumen final. ¿Sale? Ese era el cálculo número 2 que te está pidiendo tu reporte. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Yo sí, profe. A ver, adelante. En la curva de calibración es que tenemos datos, por ejemplo, Sí, tenemos datos de tiempo, absorbancia y transmitancia, pero luego en la sí. gráfica tenemos datos de absorbancia contra concentración. Entonces, Así ¿cómo es. se calcula la concentración? Ok. En el laboratorio tienes que irle midiendo la mitad. Vamos a verlo de esta forma. ¿Dónde lo tengo? Aquí lo tengo. ¿Cómo haces una curva de calibración? Nosotros teníamos un violeta cristal de 3.5 por 10 a la menos 5 molar. No sé si alguien lo notó. Ahí estaba en el marcado en el reactivo, dice en tu manual. ¿Cómo se hace la curva de calibración? Lo primero que tienes que hacer en la curva de calibración, para saber pues, que estás absorbiendo o que ese violeta cristal tiene la capacidad de absorber, eso es lo que nos quiere decir, lo divides a la mitad. Divides a la mitad la concentración y tomas una absorbancia. A eso divides a la mitad y tomas otra. Divides a la mitad y tomas otra. Hasta un punto en el que tú ya no puedas o el aparato ya no sea tan capaz de detectar. Si tú te fijas, aquí ya tienes 0.023, como que el mínimo. Entonces, hacerlo experimentalmente en el laboratorio a una muestra de violeta cristal de 3.5 por 10 a la menos 5 molar, le saca la absorbancia. Esa ya la tenemos en el laboratorio, ¿no? Ya tienes yo ya te preparé el reactivo de 3.5. Tienes que hacerlo ahora a la mitad de esa concentración y hacerle lo mismo. Después, la mitad, o sea, ¿sí me explico? Tienes que irlo rebajando, no sé si me explico. Sí, sí, profe, o sea, preparar diferentes concentraciones y tomarles la absorbancia. La absorbancia, ajá. Y si no te queda, en este caso, si esta curva no te llega a quedar como nos muestra en el laboratorio, como nos muestra en el manual, nos tocaría repetir la práctica. Y esta curva de calibración nos va a servir para todas las prácticas. Entonces, no quise arriesgarme a hacerlo. ¿Por qué intención? ¿Qué tal si nos quedaba mal? Nos vamos a aventar todo el semestre haciendo curva de calibración cuando realmente nuestro objetivo pues, no es hacer curva de calibración, es entender el funcionamiento de un reactor, ¿no? Oh, ya. Sí, profe. Gracias. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que ustedes copien esta te va a servir. Esta la hice el semestre pasado,
el laboratorio, ahí estuvimos con Luis Daniel haciéndola, para precisamente guardar estos datos si nos sirvieran. ¿Sale? Sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias. Punto número 3 te dice demostrar cuando el violeta cristal ha reaccionado completamente al cambio de concentración de sosa, es decir, que ya se puso casi transparente nuestra solución. Voy a ponerles un ejemplo quizá muy burdo, muy así. ¿A qué se refiere cuando dice el 2%? Coloquialmente, ¿a qué se refiere físicamente? Se refiere a que ya se hizo transparente. Si ustedes recuerdan, no sé si lo ubicaron, cuando tú estabas preparando tu solución, al principio se veía muy moradita y con el paso del tiempo se fue haciendo transparente, 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 transparente. ¿Sí lo recuerdan o no? Sí, profe. Sí. Ok, entonces se nos fue haciendo transparente, quiere decir que la sosa se está consumiendo, está, vamos a decirlo así, no lo tomen como dogma de fe, pero está aclarando mi solución, está reaccionando, está funcionando mi reactor, ¿no? Si no cambiara de color, mi reactor no está funcionando. Les decía yo en un principio que algunos tipos de reactores luego tienen mirillas y los operadores se asoman y por esas mirillas la alumbran con la lámpara y ya ven el cambio de coloración, ¿no? Es algo que coloquialmente hacen. ¿Cómo se demuestra eso? Por medio de una ecuación. Estas ecuaciones tú ya las tienes en tu manual de laboratorio. Si no las tienes, cópialas, pero no copies los cálculos porque no te va a dar. Tú tienes tus propios cálculos, tú tienes tus propias soluciones y lo vas a hacer de esta forma. Recordemos que tenemos un reactivo A, un reactivo B, entonces utilizas ese tipo de cálculos. No sé si me fui muy rápido y me regreso un poquito. No, creo que no. 4. Por medio del método integral, obtener el orden de reacción con respecto al violeta cristal y la constante aparente. Híjole. ¿Recuerdan el método integral o ya ni se acuerdan? O apenas lo están viendo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces esta parte yo creo que va a ser pan comido para ustedes. Espero que así lo sea. Van a encontrar ustedes una ecuación. Es esta de aquí. No van a encontrar esa, les va a dar a ustedes otra cosa, otros valores. Y tú tienes datos de absorbancia. Con eso tú vas a obtener, voy a regresar un poquito, concentraciones a cada absorbancia que tú tienes. Estos datos que tú tienes, tú vas a encontrar aquí 52 segundos, 152 segundos, pero tú lo tienes en minutos o como lo hayas anotado, y tú vas a ir encontrando concentraciones a cada absorbancia, por eso tomamos absorbancia, ¿sí? Sí. Ok, empiezas a meter ecuaciones para saber si es de primer orden, si es de segundo orden, si es de tercer orden. Ojo, esta ecuación te debe dar de primer orden. Si no te da de primer orden, vas a tener que ajustar ahí algún dato. ¿Se acuerdan que les dije en clase que a veces tienes que eliminar datos que te están causando un problema? Esta ecuación, este reporte y esta reacción te hace eliminar datos, ¿eh? Para que tengas ahí cuidadito. Les preguntaba yo mucho, a lo mejor hasta los enfadé el día de la clase y se han de haber enojado conmigo, pero yo les estaba pregunte y pregunte y pregunte cómo se estaban comportando, si sí estaba bajando y una subiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es importante para que te den los cálculos. Después haces una especie de logaritmo natural, lo metes ahí a, bueno, tú ya lo sabes hacer con el método de... Aparentemente tú aquí vas a decir, Berna no es de primer orden, porque mira, todos los puntitos y me da .739, no es de primer orden, va a ser de tercer orden. Ya ves que tú evalúas si es de primero, de segundo, de tercer orden, pero al final tú vas a hacer un ajuste, ese fue el primer ajuste, y en ese primer ajuste tú te das cuenta y vas a ver que todos estos puntos quedaron dispersos. Tienes que probar si es de segundo o de tercer orden, a ver cuál entra más, y te puede crear confusión con la de tercer orden, porque tú dices, la de tercer orden se ajusta más, pero si tú haces un pequeño ajuste en esta, se van a ajustar muchos puntos. Eso luego les causa confusión a mis alumnos. Dicen, oye, es que
es de tercer orden y resulta que no es de tercer orden. Mira, por ejemplo, de segundo orden se fue ajustando y de tercer orden se ajusta más. Seguimos avanzando. De tercer orden ya tienes una regresión de 0.96, te dices ya casi, ¿no? Si es de tercer orden, 0.96. Dices, no, sí es de tercer orden, es de orden 3. La teoría que te indica que la K aparente debe ser de primer orden, por lo que se procede a hacer una eliminación de datos que se dispersan. ¿Qué te quiere decir cuando una reacción, si tú estás en un examen que ya llevaste reactores y si no los llevaste, ahorita apenas los vas a llevar, ¿qué quiere decir o sí, ¿qué quiere decir? Lo voy a poner así, la voy a plantear la pregunta de esta forma. ¿Qué quiere decir cuando te dice que la reacción, o te dan una reacción química y te dicen descubre el orden de reacción? Tú estás en el examen y te presentan la reacción química. ¿Qué quiere decir? Recordemos que hay A más B igual y te da un C, eso es una reacción de un orden. Luego A más 2B igual a 3C, eso es una reacción de otro estilo. ¿Sí lo vieron eso? ¿Sí lo han visto o no lo han visto tampoco? Sí, sí, profe. Ok, Telma, gracias. Entonces, por eso es importante que tú dices, ya tuve la regresión y me dio de tercer orden, ¿no? Pues es ese, ¿verdad? Y tú le pones en el reporte tercer orden. No te lo voy a poner mal, pero sí requiere un análisis más antes de asegurar que es de tercer orden. En el cálculo te dice que es de tercer orden, pero la reacción que te da el manual de laboratorio te dice otra cosa. Entonces vuelves a hacer otro pequeño ajuste, eliminas datos que te quedaron distantes y descubres que es de primer orden. Con esto no quiero decir que eliminen todos los datos y como me pasó en otra sección, tenías 15 datos, eliminaron 13 y se quedaron con 2 y dicen, no, mira, ¿verdad? Me dio un ajuste del 1 completo. Pues sí, pero no se trataba de eliminar todos los datos, ¿no? Se trataba de analizar. Bueno, como te dice aquí, si tú haces un ajuste, tienes una correlación quizá más sencilla, se volvió a hacer, etcétera, etcétera, y te dio una regresión de 0.99. Mira, ya eliminaron muchísimos datos y con esto pues concluyen que es de primer orden, ¿sale? Creo que con esto ya termina el reporte, es todo lo que te pide. Hasta aquí, ¿alguna duda de qué te pide el reporte, de cómo lo vas a hacer, de toda esa talacha? Ya nos asustamos y lo vamos a entregar mejor después del reporte. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yo sí tengo una, profe. Adelante, Telma, las que sean necesarias, dime. Sí, profe. Mi duda fue en el cálculo de la concentración inicial de los reactantes. Es que yo lo había calculado pues como el volumen que agregamos de cada una de la solución de los reactivos por su molaridad entre los 100 mililitros, pero no entendí por qué debe ser entre el volumen que queda ya cuando ya sacamos todas las alícuotas que metimos al espectrofotómetro. Ah, ok. Vamos a regresarnos a esa parte, Telma, muy bien. Deja regresarme a esa parte. Voy para atrás. Espérenme un poquito. En esta parte, Telma, tú tienes aquí en esta parte la duda, ¿verdad? ¿Qué pasó con el volumen de inicial y demás, verdad? Sí, sí, profe. Ok, mira, lo que pasa es que al principio tú tienes, te dice que calcules una concentración inicial. ¿Cómo puedo descubrir yo cuánto tenía al principio si no utilizo los datos finales, digámoslo así? No sé si me explico. Para esa parte tú tienes que agarrar la concentración que te están dando ya en el laboratorio, te están dando una concentración de cada uno de los reactivos. El volumen de la alicota ya lo tienes, pero te dice el volumen final del reactor. ¿Por qué? Porque al final tú no puedes saber cuánto te quedó en la última parte. No puedes saber la parte inicial si no sabes cuánto te quedó al final. Y lo único que podemos saber nosotros al final, si tú le pusieras 100 mililitros, por ejemplo, creo que está mal, sí es verdad, Telma, perdón. Aquí debería decir
el volumen inicial, por eso dice punto un, sí, aquí es un error de dedo, perdón, sí es punto un litro, porque precisamente es el volumen con el que tú arrancas. Aquí está mal, chicos, ojo, ahorita lo acabo de ver. Aquí está mal, no debe ser volumen final del reactor, perdón, debe ser punto un litros. ¿Sale? Qué bueno que hiciste la Ok, profe. observación. Gracias, Telma, por hacer la observación. Curiosamente no había visto que era error de dedo. Sí, no debe ser el volumen final, debe ser el volumen con el que tú arrancas el reactor. Sí, tienes razón. Y tú tienes al final un volumen de 0.75, pero el volumen al momento del arranque es ese. Aquí tienes razón, Telma. Sí, quedó aclarada la duda. Sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias, Telma. Gracias por ayudarnos con esta parte al final del reactor. Pero sí es importante lo que te acabo yo de decir. Al final, si te pidieran te están pidiendo concentración inicial. Si te pidieran una concentración final, sí lo tendrías que hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque necesitas saber cuánto consumiste, ¿no? Cuánto le quedó a tu reactor. Ah, ok. Sí, sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra duda? Adelante, Adriana, con gusto. Profe, entonces, para hacer la curva de calibración vamos a usar los datos que nos ha proporcionado y ya para el resto de los cálculos utilizaríamos nuestros datos, ¿verdad? Claro, claro, porque en los datos que yo les proporcioné son estamos dividiendo la concentración a la mitad. Es decir, hacemos ocho muestritas, 9 muestritas, donde las hacemos al final, que eso es para hacer tu curva de calibración. Y para todos los cálculos, pues son los datos que tomaste ahí en el laboratorio. Ok, gracias. Sale, Adriana. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿Comentario? Me gusta hacer esta dinámica de mostrarles a ustedes cómo debe de ir el reporte. En primera, porque quiero que saques 10, pero más que nada quiero que no me entregues un reporte al aventón, no me entregues un reporte al ahí se va, no me entregues un reporte así como que ya me enfadé del Berna y ahí va el reporte como yo quiera, ni siquiera entendí de qué se trató un reactor batch. No, yo quiero que entregues bien tu reporte. Si después de esto me lo entregas mal, pues te lo voy a calificar de todos modos, pero creo que nos veríamos mal dedicándole tiempo a hacer estos reportitos y no entregarlos, ¿no? Entonces, no entregarlos bien. No sé si está bien la dinámica, lo he hecho otros años, que termino la primera práctica y lo analizamos como ahorita, termino la segunda práctica, lo mismo, la tercera, la cuarta y ahí nos vamos. ¿Está bien la dinámica? ¿Les late o no vamos bien? Sí, profe, está muy bien. Sí, profesor. Sí, está bien. Es algo perfecto, chicos, es algo que me gusta hacer cada año o cada que doy clases, me gusta hacerlo. Bueno, no solo en mi materia, inclusive en otras materias, cuando te dejo una tarea, hago lo mismo, cuando te pongo un examen, hago exactamente lo mismo. Tenemos la práctica número 2, que en teoría la tenemos que hacer el día lunes. La práctica número 2, no sé si alguien tuvo la curiosidad de leerla, vamos a explicar poquito ahorita con ustedes, porque como son clases de 2 horas y una de 1 hora, pues tratamos de hacer lo mismo. Vamos a revisarla, no sé si alguien tuvo oportunidad de leer esa práctica. Voy a presentar ahorita en el manual que nos está pidiendo esa práctica número 2. Si ustedes recuerdan, nos pedía hacer prácticamente lo mismo que esta práctica, solamente que con una parte a ver, permítanme lo que ahora aquí mismo. Ahora vamos a jugar en la siguiente práctica, vas a jugar cambiándole la concentración, es decir, le vas a echar menos de un producto a ver qué pasa, o le vas a echar más de un producto a ver qué pasa. Estoy abriendo mi presentación para de una vez platicarlo un poquito, ¿no? Permítanme en lo que se calienta aquí el bulbo de mi computadora y podemos ver lo que es la práctica número 4. Digo número 4, número 2, perdón. Estoy viendo acá la práctica 4.
Listo, chicos, voy a compartírselas y vamos a trabajar con algo similar. Con las otras secciones, en la próxima clase tengo clases como son de 3 horas continuas, tengo clases de virtuales, porque vamos a ver lo que vimos ahorita, más la explicación de la práctica en una sola. Y nosotros pues nos toca recortar el tiempo. Si igual después de haber visto la explicación sigues teniendo dudas en el reporte, lo vemos, me regreso 10 veces si es necesario, chicos. ¿Qué te dice la práctica 2? Pues vas a jugar con lo mismo, vas a determinar el orden de reacción del violeta. Ahora lo vas a, con respecto a la sosa y la constante. En el caso anterior trabajábamos con el violeta, ¿no? Recordemos. Eh, la reacción va a ser la misma. Te dan un poco de teoría donde te dicen, esa tú la puedes leer, que hay reacciones de pseudo orden. En el laboratorio nunca vamos a encontrar una reacción de pseudo orden, es muy raro que la encontremos. Te dan ejemplos de cálculos y demás, esta es parte de la teoría. Aquí vamos a entrar a lo mismo. Seguimos trabajando con una solución de violeta cristal, 3.5 por 10 a la menos 5 molar, y seguimos trabajando con una solución de hidróxido de sodio del mismo detalle. ¿Qué te dice? Pues determinar de beta, orden respecto a la sosa y la K. Vas a tener 3 matraces, vamos a tener ahora 3 reactorcitos cada equipo. Nos vamos a hacer bolas ahí con el espectro, pero bueno, voy a ver si tengo otro espectro para poder trabajar con 2 y sea un poco más fácil. Vas a añadir a los matraces o a tus reactores, vas a añadir 5, 15 y 20. Alguien que me recuerde en el caso anterior cuánto se agregó en la práctica que acabas tú de terminar. De Sosa, ¿verdad, profe? Así es. De Sosa agregamos 10. 10, perfecto, muy bien, Telma, gracias. Ahora vas a agregar en un reactor 5, en otro 15 y en otro 20 y vamos a hacer el mismo procedimiento y vamos a descubrir qué pasa, ¿no? Hay que cuidar que el volumen, vamos a hacer nuevamente una licota de 20 mililitros y vamos a empezar a tomar el tiempo, exactamente lo mismo que hicimos en esta práctica, igualito, solamente que ahora es en 3 reactores. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora lo vas a hacer en los 3 cada 2 minutos, entonces tenemos que organizarnos. La práctica pasada nos andaba ganando el estrés porque decías, es que yo no he acabado y es que aquellos fulanitos ya me atraparon mi espectro y no puedo tomar yo las muestras. Ese fue como que entrenamiento porque ahora vamos a hacer eso 3 veces. Entonces, es importante que sepamos qué vamos a hacer. En este caso, vamos a hacer todo igual, ahora nada más que lo vamos a hacer con respecto a diferentes concentraciones. Y el reporte te pide un poco de cosas diferentes. Vamos a ver qué te pide el reporte. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda del procedimiento? No, profe, gracias. Ok, perfecto. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos, dice, calcula las concentraciones iniciales del violeta cristal y la sosa. Ya lo sabemos hacer, pero no va a ser la misma ecuación. Vamos a hacer ahí algo diferente. Vas a trazar una gráfica para cada una de las muestras corridas, determinando el valor de K para cada condición inicial. Es decir, tienes 3 datos, vas a hacer 3 reactores, pues 3 gráficas. Como en el caso anterior, nada más graficaste una vez, ahora vas a hacer 3. Ya no te pide graficar la curva de calibración, pero te sirve para sacar concentraciones a cada curva, digo a cada dato. Vas a calcular el orden de reacción ahora con respecto al hidróxido de sodio, es decir, beta, y vas a calcular la constante de velocidad específica. En el caso anterior, nosotros la calculamos con respecto al violeta cristal. ¿Qué otra cosa vas a hacer? Plantear una ecuación cinética de velocidad de reacción, que eso no te lo pedí en el caso anterior. Vas a hacer una gráfica de conversión contratiempo para cada una de las, te dice de las 4, pero va a ser para las 3 reacciones, porque antes estas prácticas se hacían juntas. Vas a interpretar esta gráfica y explicar si es posible para determinar los parámetros de ecuación de velocidad de reacción. Es decir, vas a empezar a ver si con la pura gráfica, si te dieran la pura gráfica, puedes determinar la velocidad de reacción. Te pide deducir la siguiente ecuación, la ecuación para un reactor batch, y hasta allí es esa práctica. Digo, vamos a verla, cuando terminemos nuestra práctica, vamos a dedicar nuevamente una hora para ver qué te pide en el reporte. Pero más o menos te estoy planteando esto para que te vayas imaginando y para que vayas buscando ahí tus notas, si es que ya las tienes por ahí
en el armario, las vayas buscando porque te van a servir. Y si no te acuerdas de estas notas o no te acuerdas de estos detalles, avísame también para ver si, digo, la clase no deberíamos de ver teoría porque no es, o cálculos de este estilo, porque en teoría entonces es puro laboratorio, ya los debes de saber, pero sin embargo me interesa que los conozcas más a detalle. Por eso te insisto a que, si no te acuerdas, avísame, si no lo quieres hacer ahorita en público, mándame un correo, mándame un mensajito y sabes que, Berna, yo no me acuerdo de eso. Puedes apoyar y ya yo te mandaré en su respectivo problemita, programita o lo que tengas por ahí pendiente, lo voy a agregar ahí. ¿Hasta aquí alguna duda de qué se va a hacer en la práctica 2? No, profe, gracias. Ok, gracias, Telma. Pues hasta aquí nos está dejando este pequeño reporte y esta práctica que es la práctica número 2. Recordemos que seguimos trabajando con reactores batch. Recuerda que los reactores que estás trabajando, que estamos ahorita trabajando en las clases, te ayuda mucho ver el cambio de coloración. Te dice, ver, así reaccionó, ¿por qué? Pues, mira, fíjate, cambió de color, empezó moradito y terminó transparente. Pero eso tenemos que medirlo. No podemos opinarlo nada más así porque no sabemos si reaccionó todo o nada más un 80%, 90%, y eso lo haces a través de los cálculos. Por eso nos están pidiendo calcular esa parte, ¿no? Tú ya lo viste físicamente en el reactor. Ahora hay algo importante que no es regaño, simplemente que a todos se nos olvidó, y digo se nos olvidó. Yo estaba esperando que alguien lo hiciera el lunes en el laboratorio, pero no, nadie lo hizo y digo, no es pecado mortal, ¿no? Es algo que nos va a servir. Si alguien lo hizo, díganmelo también, porque a lo mejor estoy equivocado. Se nos olvidó, a todos se nos olvidó tomar la temperatura inicial y la temperatura final. Creo que nadie lo hicimos por estar corriendo ahí con el espectro y demás. Nadie tomamos la temperatura inicial y la temperatura final del reactor. Ahorita no hay problema porque no sufrió calentamiento, pero cuando a ti te toque trabajar en esta área, si estás en un reactor, pues tienes que tomar la temperatura inicial y la temperatura final. Eso es algo que no puede dejar de ser, ¿no? Y nosotros ahorita no lo hicimos, pero yo te di un termómetro, ahí estaban termómetros en mi piezas donde iban los materiales de laboratorio, entonces ahí estaba uno de esos. Si no fue posible tomarlo, pues bueno, vamos a hacerlo en la siguiente práctica. Te voy a dar, ya busqué jeringas. Adelante, Adriana, con mi equipo solo tomamos al final. Ok, Adriana, perfecto, qué bueno que me comentas. De hecho, no sufrió cambios de temperatura, pero qué bueno que me lo comentas, Adriana, gracias. Y les decía yo que por eso es importante, en este caso, que tomemos las temperaturas y demás para esta parte. Pero es más importante, pues, tomar la lectura cada 2 minutos, como lo hicimos. Seguramente a ti no lo tomaste exactamente a los 2 minutos, y se te pasó, no importa. Finalmente ya descubriste que vamos a eliminar datos al final de tu ecuación. ¿Sale? Quedamos que este reporte lo vamos a entregar nosotros el día, recuérdenme, chicos, porque lo voy a subir a Classroom y lo voy a poner de una vez ahorita delante de ustedes. ¿Qué día quedamos de entregar el reporte después de haber visto y asustarnos ahorita en la mañana? El 7 de marzo. 7 de marzo. Perfecto, Telma, muy bien. Vamos a agregarlo de una vez aquí para que todos lo tengan como un trabajo de clase, pero es un reporte. Para que todos lo tengan aquí, vamos a crear una tarea, reporte. Recordemos que se puede cambiar en caso de que tengan por ahí un examen. Entrega de reporte, práctica 1. Esto lo vamos a entregar el día, fecha y hora de entrega, sin fecha de entrega. Vamos a agregar y va a ser el día 7 de marzo, ese día que damos. Es un lunes 7 de marzo. La hora a las 6:59 de la mañana. Si esperamos entregarlo a esa hora, se vale, pero les decía yo, no me gustaría que me lo entregues a las 6:58 de la mañana, porque a lo mejor
no te esperaste hasta el último momento y nos vamos a ver mal. Yo te lo voy a revisar, pero nos vamos a ver mal haciéndolo. Ya lo tienes ahí programado en tu Classroom, que el día 7 de marzo me vas a entregar el reporte. Si hubiera alguna duda o comentario, igual me dices, pero ahorita ya te aparece en tu Classroom, ya te aparece que ese día me lo tienes que entregar y pues nos veríamos el día lunes para hacer la práctica número 1A, 1B le llaman, pero es la 2, ¿no? O es 1B. Si le quieres llamar 1B, adelante. Si le queremos llamar práctica 2, ya también. Vamos a hacer algo similar, solamente que ahora vamos a jugar un poquito con eso. Si todos están de acuerdo, vamos a seguir trabajando de esta forma. Si hubiera comentario, me dicen, pero vamos a seguir trabajando de esta forma en el sentido de trabajar una práctica, la hacemos la práctica física, vemos que vamos a ver en la siguiente práctica, analizamos el reporte que nos pide y adelante, con eso terminamos ahí cada práctica, lo vamos a ir haciendo de esta forma. Si están de acuerdo, si alguien no está de acuerdo y me dice, también no hay problema, lo podemos analizar de otra forma. ¿Sale? Pues si no hay más chicos, sí, Telma, perdón. No, iba a decir que sí, profe, que estaba bien. Ok, Telma, gracias. Bueno, si no hay más chicos, pues los dejo ir el día de hoy, que es nuestra clasecita de 1 hora, así nos vamos a estar viendo relativamente todos los jueves en forma virtual para analizar estos datos y los lunes en forma presencial. Bueno, chicos, si no hay más, pues les deseo que tengan un lindo día. Pues fue mi primer clase, espero que sea de bendición para todos ustedes y les vaya bien en el día después de haber tomado esta clase. Sale, chavos, nos estamos viendo el lunes. Gracias, profe. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Buen día. Gracias. Hasta luego, gracias chicos. Profe, ¿cree que Sí. podría hablar con usted?